Buenas noches, mi grupo está conformado por Jorge Armando Cuello Vargas, y quien les habla Lizeth Tatiana Pavón Barrero, y el autor que nos correspondió es Fernando Luis González Rey. En esta exposición hablaremos en primer lugar algunos datos biográficos del autor Fernando Luis González Rey, destacando su formación académica relevante para entender así su teoría. Luego expondremos las ideas del autor sobre el sujeto y subjetividad, para así describir la relación del tema con los contextos de cada uno. Y finalmente hacer una reflexión sobre los anteriores puntos. Fernando Luis González Rey es un psicólogo, académico y educador pionero en la teoría de la subjetividad. Nació en 1949 en La Habana, Cuba. A los 12 años participó en una campaña nacional de alfabetización y formó parte de la Juventud Comunista en 1973. Se graduó como psicólogo en la Universidad de La Habana y fue profesor decano de la Facultad de Psicología y vicerrector de la Universidad de La Habana. Fue crítico con la psicología fragmentada, dominante, dividida, y articula la comunicación y personalidad en su tesis para obtener el título de doctor en ciencias en 1987 en Moscú. En 1991 recibió el Premio Interamericano de Psicología y en los años 80 se destacó por la importancia de los conceptos de sujeto y subjetividad. Esto articulado con la personalidad para la psicología social. En el 2000, González Rey y Albertina Millans, quien era su compañera de vida, no se les permitió volver a Cuba y en 1995 hasta 1999, luego de su estancia en Brasil, él trabajó en diferentes universidades siendo profesor en el Centro Universitario de Brasilia. También lideró un grupo de investigación sobre subjetividad. En el 2007 fue reconocido como líder científico por el Consejo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Y en el 2019, luego de una lucha contra el cáncer, fallece. Algunos de los aportes en cuanto a subjetividad, según Fernando Rey, determina que es una organización de procesos de sentido y de significado en el sujeto y la personalidad que lo configura. Él nos dice que el sujeto actúa y la subjetividad es un sistema complejo que está determinado y que se afecta por el curso de la sociedad, y que los sujetos son constituyentes, ellos se construyen en sociedad. Él determina como histórico-cultural, donde se convergen dos instancias que se abordan anteriormente de forma dicotómica y que en algunos temas como el consciente, el inconsciente o de lo cognitivo y lo afectivo y asimismo de lo individual y lo social. Él habla de la subjetividad individual y una subjetividad social, donde estas dos se relacionan y no se fragmentan. Él dice que estos momentos se integran y se contraponen finalmente en una llamada subjetividad humana, y él nos entrega estos aportes. También habla de una subjetividad individual, donde lo define que no solo dentro de sí, sino es un tejido social, donde el sujeto vive y esa subjetividad pasa dentro de la sociedad. El sujeto se construye de manera recíproca y es un proceso permanente, y esto también divide personalidad y sujeto. La personalidad es autoorganizada y es una experiencia histórica en diferentes experiencias humanas. Él habla también de una subjetividad social, donde el individuo está dentro del tejido social. Y la subjetividad individual y la subjetividad social se unen en una subjetividad humana y es un proceso permanente. Fernando nos define subjetividad como un sistema simbólico emocional y que surge de experiencias vividas. Él integra lo histórico y lo contextual
Y también nos habla de que el sujeto se forma activamente en prácticas sociales y que estas prácticas sociales producen sentidos subjetivos. Relacionándolo con el contexto educativo en el cual yo trabajo, que es en Onda, Tolima, este contexto se relaciona donde los estudiantes son de recursos económicos bajos y las obligaciones laborales moldean su subjetividad. Los estudiantes, mediante experiencias que generan sentidos de supervivencia y de resiliencia, integran la emocionalidad y lo histórico en su desarrollo. Buenas noches, mi nombre es Jorge Armando Cuello y continuando con nuestra exposición paso a darles a conocer mi contexto educativo. Relacionando los conceptos de González Rey con mi contexto educativo, puedo decir que los estudiantes de mi sede educativa ven en la escuela y encuentran en este espacio una oportunidad de cambio, un espacio para innovar en sus ideas, en sus aprendizajes, un espacio de cambio y de transformación, donde se les da la oportunidad de que ellos sean seres integrales, seres libres y seres que se forjen en lo que cada uno de ellos desea. Y también se ve esa comparación de que no quieren ser o no quieren seguir el camino que labraron sus padres, de quedarse en el campo trabajando la tierra. Ellos quieren dar un rumbo diferente a ese camino que siguieron sus papás, porque sus finalidades o sus deseos son o van más allá de recibir un título. Quieren ser personas íntegras, bien formadas y que representen a sus familias con el buen nombre. Es allí donde las ven en la escuela un agente de cambio para su realidad, donde se proyectan con sus diferentes aspiraciones. También, hablando ya de la teoría de González Rey, paso a decir que él nos habla también que la subjetividad ligada al sujeto en el campo educativo trabaja la parte de la personalidad, donde el sujeto valora todo aquello que le aporta a ello, tales como la formación integral acompañada de las emociones. Llevando la teoría de la subjetividad ya al proceso educativo, vemos que se resalta al sujeto como ente activo en dicho proceso de aprendizaje, donde al sujeto debe dársele la posibilidad de ser autónomo y que cada vez sea sujeto más crítico, sin dejar de lado las relaciones entre pares en la sociedad que se desenvuelve, siempre teniendo en cuenta las orientaciones del maestro como ente facilitador, como ente orientador. Es de resaltar que González Rey nos dice que una de las finalidades primordiales de la educación es contribuir en la formación de individuos críticos y reflexivos. Cerrando nuestra exposición, queremos darle algunas conclusiones de nuestro trabajo. En primer lugar, queremos decir que el sujeto es un agente activo en la transformación de su propia subjetividad. También podemos decir que el sujeto integra lo social y lo individual para transformar su realidad. De igual manera, decimos que el sujeto debe tener en cuenta sus normas, creencias y más para sus transformaciones en la vida personal y en la vida que se proyecta como social. Y por último, esta teoría promueve al sujeto a ser siempre una persona, o como su palabra lo dice, sujeto innovador, que siempre sea innovador y que tenga siempre las ideas de una manera creativa. Finalmente, les dejamos nuestros referentes bibliográficos en los cuales nos apoyamos para nuestro trabajo. Muchas gracias y Dios los bendiga.